¿Qué tal? Vamos a empezar. Podemos abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7, ¿ok? Hebrews chapter 8, verse 6. You're welcome. Al final de la Biblia casi. Mucha gente, la mayoría de los cristianos no conoce la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Si se acuerdan, hace poquito les envié un video en TikTok de una persona que ejemplificaba un poquito lo que es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Y es un tema que me apasiona mucho y es un tema que pocos cristianos lo conocen. Y cuando les mandé ese video, el Señor puso en mi corazón este domingo darles una breve introducción, porque todo lo que hacemos aquí en la iglesia es anzuelos para que ustedes sigan el señuelo. Es decir, les hablo un tema, se los expongo de una manera, se los enseño, pero la profundidad tiene que ver con ustedes, con su relación con el Espíritu Santo, a seguir investigando de ese tema, ¿ok? Entonces, el tema de hoy se llama... ¿Hebreos qué? Es 8:6. El tema de hoy se llama un mejor pacto. Nuevo pacto en Cristo Jesús, un mejor pacto. ¿Qué significa eso? Al decir nuevo pacto, significa que el viejo pacto, todo lo que está en el Viejo Testamento, quedó anulado, ¿cierto? Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le dan un contrato por 2 años y pasan los 2 años y usted ganaba 10,000 pesos por mes y a los 2 años que se acaba el contrato se lo van a renovar por 20,000 pesos y usted firma un nuevo contrato, ¿cuál contrato es el que está vigente? El nuevo, ¿verdad? Es mejor, sí, porque va a ganar el doble y a lo mejor más prestaciones, ¿verdad? Entonces, el contrato antiguo está obsoleto. El contrato antiguo ya no sirve. No lo debe ni de guardar, porque es algo que ya pasó, se acabó el tiempo y lo tiene que romper. ¿Por qué? Porque ya es papelería inútil. Ya es algo inútil que está ahí, ¿ok? Cuando la mayoría de los cristianos no entienden la diferencia entre el nuevo pacto y viejo o antiguo pacto y nuevo pacto, cuando no lo entienden se confunden y la mayoría de las personas quiere vivir cristianos en el viejo pacto, ¿ok? Y muchas personas enseñan en las iglesias en base a enseñanzas del viejo pacto. Hay que entender que el nuevo pacto es un pacto nuevo, mejorado, no es su mismo carro, no es la misma camioneta modelo 93 Chevrolet a la 2023, es la misma Chevrolet, la misma fábrica, pero diferente tecnología, diferentes cosas, digámoslo así, aunque esté mal dicho, es mucho más mejor, ¿cierto? Entonces, el nuevo pacto es creado por Dios al igual que el viejo pacto y es mucho mejor que el antiguo pacto, porque el nuevo pacto tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros y el viejo pacto tiene que ver con lo que Jesús iba a hacer por nosotros, ¿ok? Es decir, en el viejo pacto todo lo que Dios era una simbología, todo lo que Dios dijo en el viejo pacto era una simbología que apunta al nuevo pacto, ¿ok? Es decir, todo lo que está en el viejo pacto apunta a Jesús, ¿ok? Ahora, hay temas que la iglesia cristiana enseña hoy en día como viejo pacto, ¿ok? Es decir, que cuando tú leas la Biblia y cuando tú leas el viejo pacto, tú tienes que diferenciarlo en 2 áreas, el viejo pacto, ¿ok? Lo primero que tú tienes que identificar del viejo pacto es lo que es la ley, ¿ok?
Y lo segundo que tú tienes que identificar son las enseñanzas que Dios nos da a través de la vida de personas de fe, ¿ok? Por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de David, ¿ok? Esas son enseñanzas de la vida, pero tenemos que entender una cosa, que en el Viejo Testamento el Espíritu Santo no venía o estaba dentro de todas las personas. El Espíritu Santo venía sobre 5 tipos de personas: reyes, sacerdotes, profetas, hombres que levantaba a Dios como caudillos, como Gedeón, como Débora, como Samson y ellos. Y el otro tipo de hombre, que era hombres ungidos para cosas especiales, ¿ok? De ahí más, el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas, no venía. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no viene sobre nosotros. En el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y es una diferencia enorme. Es una diferencia enorme. ¿Cuántos hemos ido a una iglesia y le decimos: Espíritu Santo, ven, ven? ¿Verdad? Es una incongruencia. Lo que tú le estás diciendo al Espíritu Santo es: quiero más de ti, porque ya estás dentro de mí. Y tú le estás diciendo: Espíritu Santo, más de ti, lléname de tu presencia, lléname más, ¿verdad? Pero si usted está esperando como creyente a que el Espíritu Santo venga y se haga presente, eso no va a suceder si usted no vive en la presencia del Espíritu Santo, si usted no reconoce que el Espíritu Santo vive en su vida todos los días, ¿ok? Entonces usted tiene que reconocer que el Espíritu Santo vive dentro de usted, y lo que usted tiene que hacer, en lugar de decirle: ven Espíritu Santo y muéstrate, usted tiene que decirle: Espíritu Santo, me rindo más a ti, quiero pasar más tiempo contigo, quiero conocerte más, úsame más. Y al tú separar tiempo con Dios, el Espíritu Santo te empieza a llenar. Y cuando el Espíritu Santo te empieza a llenar, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Y cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar, empiezan a suceder milagros, sanidades y prodigios. Nosotros no tenemos que esperar a que venga el Espíritu Santo y haga un milagro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para escucharlo, para que Él nos guíe a hacer el milagro. Porque la Biblia dice que haremos cosas aún mayores que las que Jesucristo hizo si somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Si somos guiados, nosotros no tenemos que esperar: ay, es que guíame Espíritu Santo. No, nosotros tenemos que buscar a Dios, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pasar tiempo y el Espíritu Santo nos habla y vamos hacia eso. Amén. Aleluya. Muchas personas, cuando hablamos del Viejo Testamento como cristianos, yo siempre les he enseñado: ¿tú esperas la victoria o caminas en la victoria? El Viejo Testamento esperaba en la victoria por Dios. En el Nuevo Testamento tú no tienes que esperar tu victoria. En el Viejo Testamento la gente esperaba su sanidad. En el Nuevo Testamento tú no tienes que esperar tu sanidad. En el Viejo Testamento las personas esperaban las bendiciones. En el Nuevo Testamento tú no tienes que esperar las bendiciones. ¿Saben cuál es la diferencia? En el Viejo Testamento se hablaba de esperar. Yo espero las bendiciones de Dios, yo espero la victoria de Dios, yo espero la sanidad de Dios. En el Nuevo Testamento tú no esperas. En el Nuevo Testamento tú dices: gracias por las bendiciones que ya me diste y por fe las tomo. Gracias por la sanidad que ya me diste y por fe la tomo. Gracias por la prosperidad que ya me diste y las tomo por fe. Porque la Biblia dice que todo nos ha sido dado en Cristo Jesús, ¿ok? Y si ya nos fue dado, ¿por qué tengo que esperar lo que ya me fue dado? ¿Cierto? Porque la gente en la iglesia cristiana se ha confundido, y como se ha confundido, hay maestros, pastores que no saben la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. El Viejo Testamento apunta a Cristo, el Nuevo Testamento es Cristo, son las buenas nuevas. Por eso se llama Nuevo Testamento, se llama porque es un nuevo pacto mejor. Por eso se llama Evangelio, porque se llama buenas nuevas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Viejo Testamento hay que dividirlo en dos partes: la ley y las enseñanzas que Dios nos da a través de la vida de hombres de fe o mujeres de fe, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es la ley? La ley es lo que dice todo lo que la ley dice que por ella vivirás en aquel tiempo y que tenían que hacer.
tenían que sacrificar un cordero, tenían que hacerles 1000 cosas que Dios había puesto en la ley. Usted puede leer el libro de Levíticos, usted puede ver el libro de Deuteronomio, y ahí vienen todas las leyes que Dios marcaba para que las personas pudieran estar cerca de Dios, ¿ok? Eso Dios dijo, ya no lo sigas. Pastor, pero ¿por qué diezmamos si en la ley dice diezma? Ah, bueno. Ahora usted tiene que ver la parte antes de la ley. Y como siempre se los he enseñado. Siempre se los he enseñado. Antes de que la ley viniera, Abraham diezmó a Melquisedec, que Melquisedec es la representación de Jesucristo. Entonces, antes de que la ley viniera y dijera tienes que diezmar, Abraham lo hizo por fe. Abraham lo hizo por fe. Él le dio a Dios todo el diezmo de corazón. Dios le dio todo el diezmo de corazón. Abraham le dio a Dios el diezmo de corazón. Entonces, muchas personas cuando hablan del diezmo se equivocan porque uno dice, el diezmo es de la ley. No, el diezmo no es de la ley. El diezmo es antes de la ley. ¿Ok? Después Dios lo instituyó en la ley, que es totalmente diferente, ¿ok? Entonces las personas ahí se confunden. Y como se confunden en esas partes, también ellos dicen, ¿cuántos hemos orado? Señor, dame la victoria en este problema. Seamos sinceros, ¿cuántos hemos dicho, Señor, dame la victoria? ¿Sabían que esa es una oración errónea? Esa es una oración que tu victoria no va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás esperando que Dios ya te dé algo que Él ya te dio. Y lo que el diablo te está haciendo caer es caer en una incongruencia de falta de fe. Y de acuerdo a Santiago capítulo 1 versículo 5 en adelante, dice que todo lo que pidieras creyéndolo lo recibirás, pero tiene que pedir con fe, porque el que duda no va a recibir nada. Y si dudas, no vas a recibir nada. Y el diablo quiere que dudes de la victoria y que tú estés esperando la victoria y tú digas, ay Señor, nunca me diste la victoria. Ay Señor, ¿por qué creen que hay personas que piensan, que dicen, ah bueno, Dios es soberano y si Dios me quiere sanar, me va a sanar? Y yo le pido a Dios que me sane. Deja de pedirle a Dios que te sane y camina en la sanidad de Dios. Deja de pedirle a Dios que te prospere y camina en la prosperidad de Dios. Pastor, ¿cómo hago eso? Lee la palabra de Dios. Ve lo que Dios te ha dado. Tómalo por fe y empieza a caminar por fe, por obediencia. Fe, les he dicho qué significa fe. Fe viene de la palabra emunach. Emunach significa creer, confiar y obedecer. Es decir, yo tengo que creer la palabra de Dios, tengo que confiar que ella es verdadera y tengo que caminar por obediencia a la palabra de Dios en fe, reconociendo que al hacerlo todo esto es mío. Es decir, yo no hago las cosas para que Dios me las dé. Yo hago las cosas porque ya son mías. ¿Entienden la diferencia? Muchas personas no entienden esta parte entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Hay muchas enseñanzas en el Viejo Testamento que ya no aplican, inclusive aunque sean hombres de fe. Por ejemplo, ¿han leído el Salmo que David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? Entonces, en el Nuevo Testamento he oído pastores que dicen, o he escuchado personas que dicen, es que ya no, Dios quitó de mí su espíritu, por eso ya no me siento cerca de Dios. ¿Te das cuenta de la incongruencia? Y en el Nuevo Testamento dice que somos sellados con su espíritu. En el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo permanece ahí con nosotros. Si somos sellados, el Espíritu Santo no se puede ir a ningún lado, porque está dentro de nosotros, porque nos ama celosamente, y el Espíritu Santo no se va a ningún lado. Y como no se va a ningún lado, está dentro de nosotros. La única forma que el Espíritu Santo se vaya es cuando tú le dices, Espíritu Santo, no te quiero más en mi vida y yo me quiero ir con Satanás. Es la única forma que el Espíritu Santo se va, cuando tú haces el pecado imperdonable. Y es una persona recién convertida, no lo puede hacer. Lo hace una persona madura que ya ha pasado muchos casos. Había el caso de una persona predicadora muy famosa, que era muy famosa, era una mujer muy famosa. Y el diablo le empezó a hablar al oído y le dijo, tú cantas bien, dedícate mejor a la música del mundo, porque la música del mundo te reconoce. Aquí en la iglesia nadie te reconoce. Ella escuchó al diablo, abandonó a su marido
abandonó a su familia por irse a la fama del mundo, empezó a ganar muy buen dinero en los años 60 y 70, fue una cantante muy reconocida. Un día un pastor, que es el que cuenta la historia, Dios le habla y va con ella y le dice, arrepiéntete porque si no esto que el otro. Y ella no se quiso arrepentir. Y en ese momento Dios le dijo, ha cometido el pecado imperdonable, porque ella le ha dado su vida al diablo y ha sacado el Espíritu Santo de su vida para siempre. El pecado imperdonable no se comete por una cosa a la ligera. Se comete cuando tú ya tienes madurez en el Señor y cuando tú decides no volverte al mundo, sino cuando tú decides obedecer al diablo y vivir para el diablo en lugar para Dios. ¿Se dan cuenta que estamos muy lejos de eso? Si estamos muy lejos de eso, entonces no estamos hablando de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo jamás se va de tu vida, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que David dice, no quites de mí, alma, Señor, no quites de mí tu espíritu. Y a la gente hoy en día ora, he visto gente orando, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo me digo, ¿le has dado tu vida a Cristo? Sí, entonces el Espíritu Santo está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es pasar tiempo con Dios, pasar más tiempo en su presencia. Es que no lo siento. Ahí está el problema, porque en el Viejo Testamento era sentir, en el Nuevo Testamento no es sentir, es caminar por fe. En el Nuevo Testamento David decía, alma mía, alaba a Jehová. En el Nuevo Testamento Jesucristo le dijo, ¿quieres alabar a Dios? La mejor forma de alabar a Dios es adorarlo con tu obediencia a Dios, con tu vida a Dios. Es decir, en espíritu y en verdad, le dijo. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo no venía dentro de las personas se guiaban por los sentimientos. Siento la presencia de Dios, siento la mano de Dios en mi vida. Y así decimos todos, sienta la mano de Dios. Usted no tiene que sentir nada. Si Dios hace que se manifieste eso, gloria a Dios. Qué bueno, a veces experimentamos la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Pero el que no la manifestamos no significa que no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está. ¿Me explico? En el Viejo Testamento se movían por emociones. En el Nuevo Testamento nos dice que no nos movamos por emociones, sino por fe. Pastor, ¿qué significa eso? Significa lo que dice Corintios capítulo 5 versículo 7, por fe andamos y no por vista. Significa que yo me muevo por lo que creo en la palabra de Dios y no por lo que sienta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido que Dios no está con nosotros? ¿Cuántos nos hemos sentido en esos momentos de angustia en que estamos alejados de Dios y no hemos hecho nada malo para alejarnos de Dios? ¿Cierto? Todos hemos pasado por eso. ¿Cierto? Y eso no significa que el Espíritu Santo está ahí con usted. El Espíritu Santo está ahí con usted. El Espíritu Santo está ahí con usted, pero lo activa la fe. Cuando yo me siento en ese momento, yo le digo, Espíritu Santo, te doy gracias porque tu palabra dice que tú estás conmigo, que fui sellado y que nunca me abandonas. Y como estás conmigo, yo aquí lo creo, porque no me muevo por lo que siento, sino por lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice que estás aquí dentro conmigo y que fui yo sellado y estoy contigo. Y en eso llegan las fuerzas de Dios. ¿Saben lo que pasa cuando usted no siente la presencia del Espíritu Santo? Una de dos. El diablo lo ha engañado para que usted viva por sentimientos. Y el diablo lo está distrayendo tanto para que usted no perciba la presencia de Dios. Siempre que yo no siento la presencia de Dios, me he dado cuenta que el diablo me quiere distraer de su presencia. Lo que usted necesita es meterse más con Dios. Hay personas en el Viejo Testamento, hay personas que predican que tú le tienes que pedir a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, hay que acordarnos una cosa? Si yo les pregunto, ¿los evangelios son parte del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. Bueno, los evangelios están en el Nuevo Testamento, pero se vivieron en el Viejo Testamento. ¿Saben por qué? Porque Jesús todavía no había muerto, ni resucitado, ni derramado su sangre. Al momento que Jesús murió, derramó su sangre y resucitó. Es el nuevo pacto. Es decir, les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vienen los discípulos y le dicen, Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Y todos oramos esa hermosa oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sabían que esa no es una oración del Nuevo Testamento? ¿Sabían que esa es una oración del Viejo Testamento?
Tú no debes de orar de esa forma. ¿Sabes por qué? Porque dijo Jesús que todo lo que pidiéramos y oráramos, lo oráramos en nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Te das cuenta que esa oración no incluye a Jesús? Jesús estaba enseñando a personas del Viejo Testamento a orar de la forma antigua porque él todavía no había muerto ni resucitado. Pero Pablo, con la revelación que le dio Jesús, entonces Pablo nos enseña cómo orar. Y Pablo nos dice, ahora tenemos que orar por 4 cosas. En Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Tenemos que orar por conocer más a Jesús. Tenemos que orar por conocer quiénes somos en Cristo. Tenemos que orar por conocer la herencia que Dios nos ha dado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando nosotros conozcamos más a Cristo, conocemos más al Padre. Cuando yo conozco, fíjense lo que dice, Padre nuestro, ¿qué dice el Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Es verdad? Pablo lo primero que dijo es, ora para que conozcas más a Jesús. Jesús te enseña al Padre. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ora, pasa tiempo con Jesús para que venga la revelación del Padre a tu vida, para que tú conozcas más de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino significa hacer la voluntad. Pablo les dice, yo quiero que conozcan el propósito de Dios para su vida. Eso es el reino de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios quiere que conozcas la herencia que Dios te ha dado en Cristo Jesús, para que tú sepas que todas las cosas ya te fueron dadas. Amén. No vayan para allá, pero 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice que todas las cosas ya nos fueron dadas en Cristo. Todas las cosas ya nos fueron dadas en Cristo. Y si todas las cosas ya nos fueron dadas en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, hay que entender que ya las cosas nos fueron dadas. ¿Amén? Lo que hay que entender es que muchas personas predican y enseñan cosas que Jesús habló y enseñó que tal vez no aplican hoy en día por el Nuevo Testamento, que fue lo que les dije ahorita, la enseñanza del Padre Nuestro. ¿Por qué no aplica para nosotros? Porque Jesús todavía no había muerto ni resucitado, ¿ok? Pero Jesús les enseñó a orar en el momento que ellos necesitaban orar. Jesús no les podía enseñar a orar en su nombre porque todavía no había muerto. Pero ¿qué Jesús dice en el capítulo 16 de Juan? ¿Qué les dice? Vendrá el momento en que todo lo que pidieran en mi nombre lo recibirán. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es ese momento? Ya, cuando Jesús murió y resucitó, estamos en ese momento. ¿Ok? Entonces, déjenme recordarles, vamos a leer Hebreos 8:6 para que veamos un poquito ahí la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Ya llegaron? Tenemos que orar para conocer más a Jesús, orar para conocer más a Cristo y el tres poder. No, el primero es conocer más quién es Jesús. El segundo, quiénes somos en nosotros en Él. O sea, tu nueva identificación primero es en Él. Tercero, la herencia. Y cuarto, el propósito de Dios para tu vida. Amén. Que son los pilares de todo cristiano y de nuestra iglesia. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Fíjense lo que dice. Dice, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Al antiguo. ¿Cómo que el antiguo? Superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Ahí estamos. Se basa en mejores promesas. ¿Se dan cuenta que el nuevo pacto tiene mejores promesas? Y si el nuevo pacto tiene mejores promesas, ¿por qué sigo buscando y viviendo bajo el nuevo pacto? Al contrario, tengo que ver el nuevo contrato. Yo siempre le digo a las personas, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Vamos a suponer que pasamos media hora leyendo la Biblia. Yo les digo, si pasas media hora, toma 10 minutos leyendo el Viejo Testamento y 20 minutos el Nuevo Testamento.
Pero pastor, ¿por qué tengo que pasar leyendo más en el Nuevo Testamento? Porque es ahí donde está tu herencia. Es ahí donde está el propósito de Dios. Es ahí donde tú vas a descubrir la revelación. ¿Sabías que el nuevo pacto no se puede leer sin la revelación del nuevo pacto? Tú no puedes caminar en el viejo pacto si no tienes la revelación primero del nuevo pacto. No puedes, porque tú siempre vas a vivir en el viejo pacto. Tú siempre vas a esperar la sanidad de Dios. Tú siempre vas a esperar la victoria de Dios. Y luego cuando pasaste 10 años, pudo haber significado, a lo mejor pasaste por una enfermedad, a lo mejor te moriste, a lo mejor viviste momentos difíciles que Dios no quiso que vivieras. Y tú por estar en el viejo pacto viviendo, esperando, te vas a quedar esperando. En lugar de actuar por fe lo que es tuyo. La Biblia lo dice que todo nos es dado por fe. Todo por fe. Pero pastor, es que yo le pido a Dios y no recibo. Porque ahí está el problema. Tú le pides a Dios y tienes que creer que cuando le pediste recibes, dice la palabra de Dios. Pero tienes que tener fe para recibirla. Tengo fe. Y siempre le digo a las personas, ¿cuánto lees la Biblia? Media hora. ¿Y dónde pasas esa media hora al día? En el Viejo Testamento. Ahí está tu respuesta. Estás leyendo cosas de un pacto que tenías, donde ganabas menos dinero, ya te renovaron el contrato y tienes otro contrato donde ganas 3 veces más y donde tienes mejores promesas, más prestaciones, y tú estás viviendo en el viejo pacto. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos saben los versículos de que somos más que vencedores en Jesús? Romanos 8:37, no vayan para allá, pero dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cierto? No dice vamos a ser, dice somos. 1 Corintios 15:57 dice que ese se me olvidó un poquito, pero dice 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que nos va a dar que nos va a dar la victoria. Dice que ya caminamos en la victoria. Ya caminamos desde nuestro lugar de victoria. ¿Me está comprendiendo? Usted está pasando por un problema, una situación difícil. No viva en el viejo pacto esperando la victoria. Camine en la victoria. Pero pastor, estoy enferma. ¿Qué puedo hacer? Pues usted está viviendo en el viejo pacto. Lea la Biblia. Créanle la palabra de Dios que dice que por sus llagas yo fui sanada. Y me paro en esa palabra y nada me va a mover. Pastor, pero no siento. Está viviendo en el viejo pacto porque usted espera sentir. Usted muévase en el nuevo pacto y dígale: te doy gracias por lo que recibí, y aunque no me sienta bien, voy a caminar. Y usted empieza a caminar y su fe lo empieza a sanar, porque la fe es creer lo que la palabra de Dios nos dice y empieza a actuar. Pastor, no tengo dinero para hacer esto, aquello, otro, no tengo para aquello. Empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a ayudar, empieza a pagar todo lo que usted debe pagar, empieza a creerle a Dios por fe y se va a empezar a mover por fe. Y el dinero empieza a fluir por fe. Pastor, necesito prosperidad. La palabra de Dios dice en Juan, en 2 Juan o 3 Juan, que le dice: amado gallo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Dios lo quiere prosperar en todas las áreas. Dios quiere que usted prospere, porque si usted prospera, el reino de Dios, ¿sabe lo que pasa con el reino de Dios? Se incrementa. ¿Sabe por qué se incrementa el reino de Dios? Porque usted empieza a diezmar y ofrendar más, y usted empieza a salir a las calles y empieza a hablarle a la gente de Jesucristo, llevándole lonches, llevándole cosas, y llevándolos a los orfanatos, llevando cosas para que la gente, para que se glorifique el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta? Y cuando usted lo hace, usted empieza a caminar en la prosperidad por obedecer a Dios en su corazón. No porque usted dio dinero a la iglesia, no, sino porque usted obedeció a Dios en su corazón, a lo que Dios le está hablando que usted debe hacer. ¿Amén? En el viejo pacto teníamos, por eso muchas personas cuando vienen conmigo, ¿cuántos han sentido que los he bateado cuando vienen conmigo? Y les digo: pónganse a orar. Vienen conmigo y me dicen: pastor, esto que el otro y que aquello el otro. Y luego, ¿yo qué quieres que haga? Ponte a orar. Es que usted es pastor. No,
Usted es la responsable, usted es el responsable de su vida y su relación con Dios. Yo lo puedo orientar, lo puedo ayudar, y si usted batalla para escuchar de Dios, yo puedo ayudarla y orar con usted. Pero si usted es flojo o floja perezosamente para buscar de Dios, yo no puedo hacer su trabajo. ¿Me está entendiendo? Pastor, es que en el Viejo Testamento venían al sacerdote. Porque usted está viviendo bajo el Viejo Testamento. Usted quiere que el sacerdote haga la chamba suya. En el Nuevo Testamento nos dice que el cielo fue abierto para todos. El Nuevo Testamento nos dice que todos podemos venir ante el trono de la gracia y encontrar misericordia. En el Nuevo Testamento dice que tú puedes doblar tus rodillas, decirle Padre, y el Padre te escucha. ¿Te das cuenta que no me necesitas a mí? Y eso se los digo para que no vengan tan seguido a mí. Pero si tienen un problema difícil, vengan a mí. Yo les puedo orientar, les puedo guiar, les puedo ayudar. A veces la presión es tan fuerte y puedo orar con ustedes, lógicamente, pero yo no puedo hacer el trabajo. Si han visto pastores de que, déjame orar por ti, Nelly, para ver todo esto. Y ahí está el pastor matándose, orando, llorando, llorando. Y el pastor dice, me dijo Dios esto. Y luego muchas veces la persona le hace caso a lo que el pastor dijo y la persona no tiene ninguna convicción de Dios. Y luego el pastor, después, oiga pastor, pues lo que hice, pues me salió mal. Nelly, es que tú tuviste la culpa porque no tienes fe. No es así. Esto funciona cuando usted se mete con Dios. Y si usted está en duda, usted viene con el pastor y el pastor dice, Dios, Nelly está en duda, tiene así. Dios me revela que Nelly se ha metido con Dios y Dios me puede dar confirmación de lo que Nelly está pidiendo. Pero es algo que ya había en el corazón de ella. No es algo que por perezosos o por flojera Nelly no lo quiso hacer y le dio el trabajo al pastor. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que vivir bajo el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es mucho mejor. En el Viejo Pacto la gente no tenía acceso a Dios. Tenía que haber un mediador y ese mediador era Moisés. En el Nuevo Pacto el único mediador se llama Jesucristo. No es ni la Virgen María, no son ni los santos, se llama Jesucristo. La Biblia lo dice. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. No dice ni el pastor. Te lo vuelvo a repetir. Yo no soy mediador de ustedes entre Dios. Pero si puedo, les puedo ayudar en algo que ustedes ya están orando para Dios. Es decir, en el nuevo pacto usted tiene entrada libre. ¿A qué entrada? Vamos a Hebreos 4:16, por favor, ahí mismo. ¿Llegaron a Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de qué? De la gracia. De la gracia. ¿Para alcanzar qué? Para recibir misericordia. ¿Y hallar qué? La gracia. Para el oportuno socorro. Quiero que entienda el juego de palabras ahí. No dice que venga el trono de la misericordia. Dice el trono de la gracia. Y en el trono de la gracia, lo primero que tú encuentras es misericordia. ¿Y después qué? Gracia. Gracia. ¿Sabe por qué está así? Porque el Viejo Testamento era misericordia y el Nuevo Testamento ya no es misericordia, es gracia. Si usted no entiende la diferencia entre misericordia y gracia, ahorita se la explico. Pero pastor, ¿por qué dice ahí que vengamos al trono de la gracia? Porque el trono ya no es de misericordia, el trono es de gracia ya. Pero al tú dar tu vida a Cristo, tú pasaste por la misericordia de Dios. Pero caminas en la gracia de Dios, ¿ok? Pastor, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Misericordia es si Dios quiere y si Dios tiene misericordia de ti, lo va a hacer, como en el Viejo Testamento. Si Dios tenía misericordia, lo hacía, ¿ok? Dios les decía, en Deuteronomio 28, si ustedes caminan en obediencia, yo los voy a bendecir y yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, ¿cierto? ¿Ok? En el Nuevo Testamento, Dios ya no, si usted está en Cristo, Dios ya tuvo misericordia. Ahora lo que tiene es gracia para usted. ¿Qué significa gracia? Significa que Dios ya le dio todas las cosas, aunque usted no lo merezca.
y aunque usted no haya hecho nada por merecerlas, Él le dio un mejor contrato si usted está en Cristo. Es que yo soy la trabajadora o el trabajador que no rendí tanto el año pasado. ¿Cómo me dieron un mejor contrato? ¿Se da cuenta que usted no merece que le paguen el triple si usted no hace bien su chamba? Bueno, ningún hombre podía accesar a la gracia de Dios. Por eso hice el trono de la gracia. Cuando Jesús murió, su sangre nos dio entrada al trono de la gracia. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Y al venir al trono de la gracia, Dios ya nos dio todas las cosas que no merecemos, pero Él nos las dio por su amor. Entonces, la misericordia es el Antiguo Testamento, y la misericordia espera recibir de Dios algo. La gracia no espera. La gracia de Dios dice, tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado, ya estoy en el trono de la gracia, tú ya me diste la sanidad gratuitamente, yo la tomo por fe y camino en esa sanidad. ¿Se da cuenta la diferencia? Los chavos que quieren salir de las adicciones, pastor, es que es bien difícil dejar las drogas y que esto, yo les digo, es difícil al principio dejar la carnalidad y empezar a disciplinarte en las cosas de Dios, pero una vez que tú dejas la carnalidad y te disciplinas en las cosas de Dios, es lo más fácil que hay, porque estás acostumbrado a disciplinarte con Dios, a buscar más de Dios. El Viejo Testamento le echa la culpa a Dios, y el Viejo Testamento le dice, ay Señor, perdóname, pero caí otra vez en esto porque la carne es débil. ¿Cuántos hemos dicho cuando quedamos en el pecado la carne es débil y volví a caer? Eso es el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, si usted es una persona llena del Espíritu Santo y son jóvenes como estos jóvenes, estos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a pasar? La carne se sujeta al Espíritu y usted no vuelve a las adicciones. ¿Sabe por qué no vuelve a las adicciones? Porque el Espíritu es poderoso. Pero el del Nuevo Testamento, Señor, ayúdame a salir de las adicciones. Y piensa que por varita mágica Dios lo va a ayudar a salir. No es así. Usted le dice en el Nuevo Testamento, usted le dice, Señor, quiero salir de las adicciones. Eso significa, me voy a meter más en tu presencia, me vas a llenar con tu Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a dar la fuerza para cuando vengan las adicciones, decirles no en el nombre de Jesús. La mayoría de los adictos, y no solamente drogas, de cualquier adicción, quieren que, Señor, dame la fuerza para salir de las adicciones. Y ahí van. Y no leen la Biblia, no se acercan a Dios, vienen las drogas y están todos temblando. Ay Señor, caí, pues te pedí, tal vez Dios no me ayudó. Eso es una ignorancia del Viejo Testamento, que usted no debe caminar en el Nuevo Testamento. La forma en que usted debe caminar es, si usted le dice, Señor, dame la fuerza para salir de las adicciones, usted le está diciendo a Dios, Dios, dame tiempo de pasar más tiempo en tu presencia, quiero meterme más. Quiero leer más tu palabra, quiero que me llenes más de tu Espíritu Santo, para cuando me tope cara a cara con las adicciones, yo le diga, no en el nombre de Jesús. No por varita mágica, sino porque estoy lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesucristo lleno del Espíritu Santo fue como renunció al pecado. Jesucristo lleno del Espíritu Santo fue como empezó su ministerio. Usted necesita llenarse del Espíritu Santo, usted necesita caminar bajo la revelación del nuevo pacto. El nuevo pacto es que usted puede ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. El nuevo pacto no tiene nada que ver con, Señor, ayúdame a salir de las adicciones. Sino tiene que decirle, Señor, ayúdame. Y decirle ayuda, usted le está diciendo, me voy a meter en tu presencia y voy a caminar en el poder de tu fortaleza, a yo buscar más de ti. Ahora conoce la diferencia. El nuevo pacto le echa la carga a Dios y Dios te dice, ya no estamos en el viejo pacto. Yo ya hice todo por ti. Yo ya morí. Yo ya viví. Yo te di mi Espíritu Santo, todo lo puedes, camina por fe en lo que te ha dado, y eso se llama gracia. Usted y yo no merecemos que Cristo habite en nuestros corazones, porque no lo merecemos, pero Él decidió hacerlo cuando usted voluntariamente le abrió su corazón, y Él al hacerlo, usted voluntariamente, ahí le dio el mejor pacto, y el mejor pacto dice la Biblia que está basado en mejores promesas. Y si son mejores promesas, es porque podemos esperar más que el Viejo Testamento.
Si usted sigue leyendo el Viejo Testamento, a la luz del Viejo Testamento, se va a quedar en el Viejo Testamento. Pero pastor, ya no debo leer el Viejo Testamento. No, sí lo tiene que leer, porque eso nos revela el carácter de Dios, nos enseña la obra que Dios hizo a través de grandes hombres de fe. Pero usted tiene que vivir bajo la revelación que nos enseña el nuevo pacto. Gloria a Dios. Usted tiene que vivir bajo lo que dice la palabra de Dios en el nuevo pacto. ¿Ok? En el viejo pacto no decía que por sus llagas fuimos sanados, pero en el nuevo pacto dice que por sus llagas fuimos sanados. Pero el viejo pacto, fíjense lo que dice, vamos a Hebreos otra vez 8, Hebreos 8. Ahora vamos a leer Hebreos 8:4. ¿Ya llegaron ahí? Fíjense lo que dice. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, hablando de Moisés, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Quiero que entiendan figura y sombra. Está hablando del Viejo Testamento, ¿ok? Lo que te está diciendo es que el Viejo Testamento es una sombra. Si yo aquí pongo el vaso, vamos a suponer que hay luz, pongo el vaso y la sombra está acá. La sombra te dice que es el Viejo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto, la sombra o el vaso? Entonces, ¿por qué sigues volteando la sombra en el Viejo Testamento? La sombra es el reflejo de lo que apunta a Jesús. El nuevo pacto es lo que nos refleja a Jesús. El nuevo pacto es el objeto que es Jesús. El Viejo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Es decir, la revelación está en el Nuevo Testamento de todo lo que Dios te ha dado. Tú necesitas vivir bajo la revelación del Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 versículos para que vean lo que Dios ya nos dio en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Timoteo 6:17, tantito a la izquierda. 1 Timoteo 6:17, por favor. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:17, ¿ok? ¿Ya llegaron? Dice: a los ricos de este siglo, fíjense, este versículo está bien padre porque habla otra cosa que no estamos hablando ahorita, pero también habla lo que estamos hablando. Fíjense lo que dice: a los ricos de este siglo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué nos da el Dios vivo? Todas las cosas, ¿en qué? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrute. ¿Se da cuenta que Dios también le ha dado dinero para que usted lo disfrute haciendo el bien? Para que usted lo disfrute con su familia, para que usted lo disfrute haciendo el bien, ayudando a las personas. Yo disfruto dar dinero a las personas que no tienen, ayudándoles de manera. Usted tiene que disfrutar, dar su diezmo, sus ofrendas, no con dolor. Usted tiene que disfrutar cuando usted tiene un gasto familiar, que quiere salir de vacaciones, que le quiere comprar a sus hijos. Disfrute y no se ponga a pensar en lo que está reteniendo, porque usted está confiando en que Dios le está dando abundancia y va a confiar. Pero si usted malgasta su dinero es otra cosa. Usted tiene que disfrutar cuando usted gaste su dinero en lo que Dios le está poniendo en su corazón. Pero lo que quiero que entiendan es que dice que Dios ya nos dio todas las cosas, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Vamos a leer la parte final. Dice que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo. O sea, pon tu esperanza en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿ok? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. ¿Ya llegaron? Amén. Efesios 1:3. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dice ahí, quiero que lea bien. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué? Que nos ha bendecido en los regiones celestiales. Tiempo pasado, presente o futuro. Que nos ha bendecido. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Entonces, ¿por qué usted espera que Dios lo bendiga? ¿Sabía que entre cristianos es un mal dicho decir que Dios te bendiga? Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Sabían que es un mal dicho? Tenemos que quitarnos esa muletilla de ignorancia. No es que Dios te bendiga. Yo no le puedo decir a un cristiano que Dios te bendiga. El cristiano ya fue bendecido. Yo lo que le tengo que decir es que Dios te abra los ojos para que conozcas la bendición de Dios. Dios te bendice. Dios te bendice, hermano. Todo. Dios te bendice. Está muy largo, es de un tono más chiquito. Ah, bueno, eso es tarea suya. O puedes decir también, eres bendecido. Ya fuiste bendecido. Ya fuiste bendecido. Lo que hay que orar es que decirle a las personas: deseo que Dios te abra los ojos para que conozcas la bendición que Dios te ha dado. Somos bendecidos. Que Dios te prospere. Juan le dijo a Gallo que Dios te prospere en todas las cosas. Cuando tú llegas a una persona y te sientes tentado a decirle que Dios te bendiga, dile que Dios te siga prosperando. Eso es bíblico en el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta que cuando decimos que Dios te bendiga, estamos esperando la bendición de Dios? Y leímos en Timoteo 6:17 que Dios ya nos dio todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo otra vez con toda bendición. O sea, con toda bendición, con toda, no con alguna, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué? Excelente, vamos a sacar. Vamos, let's go. Entonces Dios ya te bendijo, ¿ok? Estás en Cancún. Muchas personas creen que las bendiciones de Dios vienen por ser obediente a Dios. No, señores. Las bendiciones de Dios en el viejo pacto venían por ser obediente a Dios. Lo dice Deuteronomio 28. ¿Ok? Pero pastor, entonces, ¿puedo vivir mi vida loca sin ser obediente a Dios? No, Señor. Entonces, ¿cómo funciona? Te lo voy a explicar de otra manera. Si tú eres obediente a Dios por las bendiciones, tú estás en el viejo pacto. Si tú vives en obediencia a Dios porque lo amas, tú estás conociendo las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Saben cuál es la diferencia? La primera, yo obedezco porque quiero recibir. La segunda, yo amo a Dios, por eso lo obedezco, porque sigo la guía de su Espíritu Santo que está dentro de mí. Y al seguir su guía del Espíritu Santo, camino en las bendiciones que Dios ya me dio. Amén. Bendiciones que no vienen por tu obediencia. Bendiciones, quiero que entiendas esto. Todas las bendiciones que están llegando a tu vida no vienen por obedecer a Dios. Vienen porque estás en su gracia. ¿Ok? Pero ¿cómo sé que estoy en la gracia de Dios? Cuando lo obedezco. No sé si entienden la relación. Es decir, cuando viene usted y dice: ay, es que yo estoy diezmando, estoy obedeciendo a Dios y no veo nada, usted está caminando en el Viejo Testamento. Cuando usted dice: Señor, vengo, diezmo, ofrendo, estoy saliendo a la calle y aún así te doy gracias porque yo sé que tengo las bendiciones que tengo y ya las tengo todas. ¿Se da cuenta la diferencia? Usted camina por fe. La Biblia nos dice que debemos de tomar las bendiciones por fe. Pastor, ¿cómo tomo las bendiciones? En el Viejo Testamento las personas tenían que esperar en Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, pero la palabra dice que tengo que esperar. Quiero que entienda que la fe no es esperar. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la esperanza es parte de la fe. Porque si yo no tengo, vamos a suponer, yo no tengo dinero, yo primero tengo que esperar tener dinero. Pero una vez que digo: Señor, espero tener dinero de ti, te doy gracias porque tus bendiciones ya me las diste, yo camino por fe y camino en esas bendiciones de Dios. Amén. Ya no espero, actúo. Aunque no tenga dinero, sé que el dinero va a llegar. Aunque no sea sano ahorita, yo sé que la sanidad ya llegó y voy a caminar por fe. Amén. Muchas veces no sabemos vivir entre la diferencia del viejo pacto y el nuevo pacto. Pero quiero que entienda una cosa.
Quiero que entienda que en el viejo pacto uno vivía bajo la misericordia de Dios. En el nuevo pacto usted vive bajo la gracia de Dios. Es decir, usted lo que tiene que conocer es más de la gracia de Jesús. Conocer todo lo que Dios ya le dio, que usted no merece, pero se lo dio porque le ama. Se lo dio porque usted es su hijo. Y se lo dio porque usted lo ama con su obediencia a vivir en espíritu y en verdad a Dios. Porque usted decidió obedecerlo voluntariamente. No porque usted está... usted no está recibiendo las bendiciones por obedecerlo, sino porque está siguiendo el Espíritu Santo en su vida. Amén. Quiero que entiendan una cosa. Si usted sigue viviendo bajo la revelación del Viejo Testamento, usted se va a topar muchas frustraciones en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar esperando la sanidad, usted va a estar esperando la prosperidad, usted va a estar esperando muchas cosas que Dios te va a decir: ¿por qué esperas? Yo ya te las di, tómalas por fe. Y esperamos que Dios haga el trabajo, y no es así. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo: he acabado. Yo ya los bendije. Al morir y resucitar, yo ya acabé con mi obra. El que crea en mí y el que crea en mis palabras, ahí está. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es venir con Jesús, leer la Biblia, creer lo que la palabra de Dios dice y tomarlo por fe. Pastores, que no lo siento, deje de vivir en el Viejo Testamento. Pastores, que estoy esperando, deje de vivir en el Viejo Testamento. Póngase a leer la palabra de Dios, decida vivir lo que dice la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento. Enfóquese en la revelación, conozca lo que Dios le ha dado y camine en esa victoria. Amén. Y se va a encontrar que Dios es un Dios hermoso, que quiere lo mejor para ti, que Dios ya te bendijo y que lo único que quiere es que pelees tú la batalla de la fe. ¿Cuántos hemos dicho este versículo cliché que me gusta mucho enseñarlo? Señor, el Señor pelea mi batalla. ¿Cuántos hemos oído también el versículo cliché que dice: el Señor le da las peores batallas a los mejores guerreros? Es una mentira. ¿Saben por qué? Porque primero Dios no hace distinción entre yo y usted y Margarita y todos, ni entre el gran predicador no sé quién. Dios no hace distinción de personas. No, es que su propósito es más grande. No, el problema es que ha dejado usted que el diablo le robe más a usted, en lugar de pararse y decirle al diablo: hasta aquí llegaste y no te permito que entres a mi vida. Las batallas que usted está enfrentando, usted las está permitiendo. Usted se tiene que parar en la victoria y echar fuera al diablo, dice la Biblia. Se los he explicado muchas veces. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos capítulo 16, versículo 16 y 7. Efesios capítulo 3, 23. No deis lugar al diablo, o 27, no me acuerdo el versículo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y no deis lugar al diablo. No, someteos pues a Dios, resistir al diablo y estirá de vosotros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 o 8, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual puede resistir firmes en la fe. Lo puedo resistir, lo puedo echar fuera. ¿Se da cuenta? Usted tiene que pelear la batalla de la fe. Usted se tiene que parar, y lo que usted está permitiendo es porque usted lo permite. Es que Dios le da las peores batallas a sus mejores. No es así. La Biblia dice que todo el que viene a Cristo Jesús, el diablo va a venir tras él como lobos. Somos como ovejas en medio de lobos. Pero nada, cuando pases por el fuego, nada te tocará. Cuando pases por las aguas, nada te dañará. ¿Qué relación hay eso? Si eso es del Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Jesucristo lo dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, yo he vencido. Que es lo mismo cuando pases por las aguas. En el Viejo Testamento tú pasabas por las aguas y no te ahogabas. En el Viejo Testamento tú pasabas por el fuego y nada te quemaba. En el Nuevo Testamento tú le dices a las aguas que se abran. En el Nuevo Testamento tú le dices al fuego que se vaya. Porque el diablo no tiene ningún poder sobre tu vida más que el que tú le das por la ignorancia. Y la ignorancia viene en parte por relacionar el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento de la manera incorrecta. Usted tiene que caminar bajo la nueva revelación del Nuevo Testamento. Muchas personas me preguntan: pero pastor, es que la soberanía de Dios.
Yo siempre le digo, sí, en el Viejo Testamento la soberanía de Dios está clara. Y en el Nuevo Testamento Él nos revela cuál es su soberanía, que Él mismo se sujeta a su palabra, a su voluntad, y Él nos revela esa voluntad, y Dios no se va a mover de esa voluntad porque dejaría de ser Dios. Es decir, lo que dice en el Nuevo Testamento es lo que Dios quiere para su vida. Si usted sigue viendo el Viejo Testamento, usted se va a quedar esperando. Si usted camina en la revelación del Nuevo Testamento, usted es más que vencedor en Jesús, porque Cristo pagó el precio por usted para que usted camine en victoria. Amén. Entonces ya no diga, ¿por qué estoy pasando por esto? Sino enfréntelo y dígale el problema, que en el nombre de Jesús se mueva, y se va a mover, porque Jesucristo dijo que todo el que le dijera a la montaña que se mueva, se moverá. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirlo en la fe. Entonces le voy a resistir al diablo y lo voy a echar fuera. No importa la enfermedad, no importa la situación que esté pasando, no importa el problema, no le voy a dar lugar al diablo en mi vida, en ninguna área, porque Dios ya me bendijo en todas las áreas, y Él lo que está haciendo es que no venga la bendición por la que estoy tomando por fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y también pedirle que nos dé más revelación de su palabra del Nuevo Testamento. Padre, te damos gracias porque en el nombre de Cristo Jesús nos permites conocer tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Perdónanos por a veces no escucharte más, por a veces no escuchar tu guía o movernos en tu guía. Te pido que nos perdones, Padre, si no hemos obedecido pasar más tiempo en tu presencia, en tu palabra. Te pedimos perdón si no hemos sacado tiempo voluntariamente para escucharte, Señor, y caminar en tu revelación. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos reveles más el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Te pido, Espíritu Santo, que nos des espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida en Cristo. Fortalécenos con poder en el hombre interior para que seamos capaces de comprender juntamente con todos los santos cuán alto, profundo, ancho y largo es tu amor, que excede todo conocimiento, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. Ayúdanos a caminar en tu victoria, en la revelación del Nuevo Testamento, Señor. Ahora yo no sé la situación que estás pasando. Pónsela a Dios. Dile, Señor, te pongo esta situación. Andrew me decía que él estaba pasando también por una situación donde había cosas pequeñas que lo estaban amargando un poquito. Lo mismo que Margarita me decía hace un par de semanas. Se me descompuso esto, aquello, lo otro y los bloodsuckers y que estaba sacando muchas cosas. Si es así, dile, Señor, te doy gracias por lo que me has dado, por tu gracia, y ahora en el nombre de Cristo Jesús, a mi problema le digo que se detenga en el nombre de Jesús, y dile a tu problema, te ordeno en el nombre de Jesús que pares toda actividad demoníaca en contra mía. Y dile, en el nombre de Jesús te resisto, porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, y que en el nombre de Jesús la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y que el que busca el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Y la palabra de Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. Así es que, oíme bien, Satanás, te ordeno que te vayas ahora con ese problema. La palabra de Dios dice que eche fuera esa montaña y la montaña se moverá, creyéndolo que así pasará. Y te digo a ti, montaña, que te vayas y te eches al mar en el nombre de Jesús. Problema económico, financiero, de salud, de lo que sea, te ordeno que te eches en el mar, y yo camino en la victoria de Cristo Jesús. No importa cuántas veces vengas contra mí, yo soy más que vencedor. No importa cuántas veces vengas contra mí, la victoria ya me la dio Dios. No importa cuántas veces vengas contra mí, yo camino en su victoria por gracia en lo que Él ya hizo y me dio gratuitamente sin merecerlo.
Y por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Ahí hay sobres, si gustan pasar, recoger. Gracias a todos. Ahora nos vemos.